Hola a todos. Hoy vamos a explicar el tema de combinatoria. Este tema trata de problemas en los que hay que contar de cuántas formas puede realizarse un cierto escenario. En el libro hay nombres que los voy a comentar y también podréis encontrar fórmulas. A mí no me gusta explicar este tema con fórmulas porque al final simplemente se va buscando la fórmula y yo lo que quiero es que vosotros entendáis qué está pasando y quiero que en cada problema pues sepáis distinguir qué es lo que tenemos que hacer. Realmente la mayor parte de la combinatoria se basa en el principio multiplicativo. Antes de explicarlos os pongo un vídeo que hemos hecho mi hijo y yo. Vamos a intentar resolver este pequeño problema. Contamos con 3 camisetas y con 2 pantalones. Y la pregunta sería de cuántas formas se puede uno vestir. Si has pensado que 5, quizá te lleves una sorpresa. Ya van 3. Con el otro pantalón tenemos otras 3. La respuesta es 6. Como habéis podido ver en el vídeo, el resultado es 6. Mi hijo tiene 2 pantalones y tiene 3 camisetas. Pero el resultado de el número de formas que puede vestirse no es 2 más 3, sino que resulta 2 por 3. Porque por cada pantalón hay 3 opciones, así que se multiplicarían las 3 opciones de camisetas por las 2 de los pantalones. Otro ejemplo de este principio multiplicativo aparecería en un problema como el de elegir un menú. Tenemos de primer plato arroz, ensalada o pasta y de segundo plato carne y pescado. No es muy vegan friendly, pero espero que nadie se sienta mal. ¿De cuántas formas podemos confeccionar nuestro menú? Pues podemos utilizar arroz y carne o arroz y pescado. Podemos tener ensalada y carne y ensalada y pescado, o podemos tener pasta y carne y pasta y pescado. Así que tenemos 6 formas. ¿Por qué? Porque multiplicamos las 2 opciones de carne por las 3 opciones de pescado. Imaginaos que ahora metemos 3 opciones de postre. Pues lo que tendríamos que hacer es, para cada una de estas 6 posibilidades que hemos hecho, tenemos 3 opciones más con cada uno de los 3 postres que pondríamos. Así que tendríamos 6 por 3, que serían 18 posibles menús. ¿En qué se basa el principio multiplicativo? Pues nosotros vamos a tener un experimento con varias fases. Por ejemplo, en el experimento de vestirse, mi hijo tenía 2 fases: la fase de elegir pantalón y la fase de elegir camiseta. En el experimento del menú tenemos la fase 1 de elegir el primer plato, la fase 2 de elegir el segundo plato, o si cogemos postre tendremos también la fase 3 de elegir postre. Cada una de estas se puede realizar de varias maneras. Este N1, N2, N3 son las maneras en las que se puede realizar cada uno de los experimentos. Por ejemplo, mi hijo, la primera fase, coger pantalón, tenía 2 opciones. Entonces, este N1 sería 2. La segunda fase sería escoger la camiseta. Este N2 sería 3 porque tenía 3 posibilidades para escoger la camiseta. Y ya no habría más. Pongo puntos suspensivos porque puede haber una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases, todas las fases que sean. Pues resulta que el principio multiplicativo dice que para ver de cuántas formas se puede hacer en total el experimento, solo tenemos que multiplicar las formas de cada fase. N1 por N2 por N3 por N4, así hasta las fases que tengamos. Mi hijo se vistió de 2 por 3, 6 formas, y en el menú pues tenemos un 2 por 3 si cogemos solo primero y segundo, o un 2 por 3 por 3 si cogemos también el postre. Otra herramienta que vamos a utilizar también en este tema es un diagrama de árbol. En los diagramas de árbol no solo cuentan de cuántas formas se puede hacer algo,
sino que además nos dicen cuáles son las formas que tenemos. Podemos encontrar cuántas y exactamente cuáles son. Con el principio multiplicativo encontramos cuántas son, pero no sabemos cuáles son exactamente. El diagrama de árbol sí que sabemos cuáles, pero lo malo es que si hay muchas fases en el experimento, el árbol se puede complicar demasiado. Por ejemplo, en el experimento con los dos platos, lo que hacemos para hacer un diagrama de árbol es empezar en un punto y este sería nuestro punto de decisión. Nosotros estamos sentados a la mesa y empezamos a decidir y lanzamos 3 ramas. Por eso se llama diagrama de árbol. Lanzamos 3 ramas, una con arroz, otra con ensalada y otra con pasta, porque es la primera decisión que tengo que tomar y la puedo tomar de 3 formas. Si yo he llegado a arroz, ahora estaría en otro punto del árbol y tengo que decidir y lanzo otras 2 ramas para decidir el segundo. ¿Qué estoy teniendo? Pues estoy teniendo arroz y carne o arroz y pescado. Y estas son 2 de las opciones con las que yo puedo configurar mi menú. Si yo estoy en la rama de ensalada, vuelvo a tener otro camino para decidir carne o pescado. Así que tendré ensalada y carne o bien ensalada y pescado. Y ya tengo 4 opciones listadas de las 6 posibles que veíamos. Hago lo mismo con la pasta, tengo 2 posibilidades y tendré pasta y carne y pasta y pescado. Así que ya veis, digamos que yo tengo el punto de decisión y lanzo tantas ramas como posibilidades y una vez que estoy en cada rama tengo que lanzar tantas ramas como posibilidades para la segunda fase del experimento. Si tuviéramos que hacer un postre, pues una vez que estamos, por ejemplo aquí, lanzaríamos 3 opciones para postre, imaginaos fruta, natillas o tarta. Y entonces volveríamos a tener otras posibilidades más que añadir a la lista de formas de configurar el menú. Como veis, el problema del diagrama de árbol es que si hay muchas opciones puede ser demasiado complicado y sobre todo largo escribirlas todas. Vamos ahora a ir viendo diferentes problemas más o menos típicos que pueden surgir. Y con los problemas voy a ir intentando desarrollar la teoría. Primer problema típico. ¿Cuántos números de 3 cifras podemos formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Bueno, pues aquí las cifras pueden repetirse o no pueden repetirse. Tendríamos 2 problemas o 2 situaciones muy similares, pero con una pequeña diferencia, como vamos a ver. Bien, vamos a echar mano de la idea del principio multiplicativo. Ahora yo tengo un experimento en el que tengo que elegir 3 cifras para mi número de 3 cifras y las tengo que elegir entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que tenemos un número como el 125. Esa sería una posibilidad. Entonces, ¿cómo lo traducimos esto a experimentos para hablar en lenguaje del principio multiplicativo? Pues yo tengo aquí mi primera fase. La primera fase sería de cuántas formas puedo coger la cifra de las centenas. Da igual que utilicemos la primera fase como la cifra de las centenas o la cifra de las unidades. Eso no importa mucho. Entonces, ¿de cuántas formas puedo escoger la cifra de las centenas? Bueno, pues yo tengo 5 posibilidades. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ahora la segunda fase sería, ¿de cuántas formas puedo coger las decenas? Pues con las decenas, como las cifras no se repiten, ahora tengo solamente 4 posibilidades. Y para las unidades, como ya he elegido una decena y una centena, solamente tengo 3. Una vez que fijo las 2 cifras anteriores, al no repetirse, pues solo me quedan 3 números de los que escoger. ¿Qué me dice el principio multiplicativo? El principio multiplicativo me dice que hay 5 por 4 por 3 posibilidades, que son 60,
60 números de 3 cifras escogidos con entre esas 5 y sin repetir ninguno. Para desarrollar un problema explicándolo, que os lo voy a pedir en los ejercicios que hagáis las cosas explicándolas bien, me tendrías que hablar de la primera fase del experimento consta de 5 posibilidades, la segunda de 4, la tercera de 3. Por el principio multiplicativo multiplicaremos el 5 por 4 por 3 para dar un total de 60 posibilidades. Vamos a ver ahora qué pasaría si podemos repetir las cifras. Bueno, pues ahora nuestro experimento cambia, porque yo voy a tener mis 3 fases del experimento también. ¿Y qué me va a ocurrir? Pues que para las centenas voy a tener 5 opciones, pero ahora al poder repetir, para las decenas vuelvo a tener otras 5 opciones. Y para las unidades, pues de nuevo tengo 5. Entonces hay 5 por 5 por 5 o evidentemente 5 al cubo o 125 posibilidades. Estas situaciones se llaman variaciones. A mí realmente el nombre no me interesa mucho y quiero que huyáis de la fórmula y entendáis bien lo que está pasando para que hagáis los ejercicios. Pero simplemente os lo digo porque si leéis en el libro variaciones, pues sepáis de qué está pasando, de qué estamos hablando. Hay 2 casos: variaciones sin repetición, que evidentemente es el primer caso porque los números no se repiten, o variaciones con repetición, que es este número en este caso en el que los números se repiten. Vamos a ir al mismo ejemplo, pero ahora vamos a introducir un pequeño matiz. En vez de números de 3 cifras, vamos a coger ahora números de 5 cifras. Tenemos tantas cifras como dígitos. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, sin repetirlos, como antes. ¿Y qué va a pasar? Pues que para el primer experimento yo tengo 5 posibilidades. Una vez que he fijado esa cifra, pues lo que hago ahora es ver cuántas posibilidades tengo. Como no repito, solamente 4. Sigo, tendré 3, tendré 2 y tendré 1. Y lo que estoy teniendo es que en total hay 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Si os dais cuenta, esto es muy similar a las variaciones. Porque antes teníamos 5 por 4 por 3, lo que pasa es que ahora llegamos hasta el 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Resulta que cuando vamos desde un número y llegamos hasta el 1, se van a llamar permutaciones. Es otro nombre un poco más importante, en más aspectos ocurre, y de hecho es tan importante que se le da una notación particular. Y lo que vamos a hacer es escribir 5 factorial. Esta exclamación no se lee 5 exclamación, se lee 5 factorial. ¿Qué es el 5 factorial? Pues el 5 factorial es el producto del número que empezamos y todos los inferiores hasta llegar al 1. La definición: n factorial sería el producto de n por n-1 por n-2 y así hasta llegar hasta por 3, por 2 y por 1. Hay una cosa que tenéis que saber y es que más o menos por convenio calculamos que 0 factorial es igual a 1. No entro en este caso a las variaciones con repetición porque va a ser muy sencillo y no aporta nada nuevo. Sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 5 a la quinta, ya que si repetimos los números, en cada una de las fases va a haber 5 posibilidades. Vamos a ver este otro problema, que a la gente que hace quinielas igual le interesa saber cuántas opciones reales tiene para hacer una quiniela y si es fácil acertar o no. Para quien no lo sepa, en una quiniela vamos a tener 15 posibles partidos
y en cada uno de ellos tenemos que elegir 1, X y 2. 1 si gana el jugador de casa, X si empata y 2 si gana el jugador visitante. Creo que hay alguna variación últimamente en las quinielas, pero bueno, yo me quedé en el formato antiguo y vamos a dejarlo en este formato. ¿Qué experimento estoy teniendo ahora? Pues ahora estoy teniendo un experimento que consta de 15 fases. Y en cada fase yo tengo 3 opciones. Son 15 fases con 3 opciones por fase. Estaríamos tentados a decir que, bueno, pues 15 por 3 y ya está, 45 no está mal. Pero realmente eso no puede ser. Si solo hubiera 45 posibilidades, con 45 euros una persona haría todas y ganaría siempre. Así que eso no funciona bien. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque yo tengo que ver cuántas opciones tiene cada experimento y multiplicar todas esas opciones. Son 3 por cada una de las fases, 3 por 3 por 3, así cuántas hasta 15 veces. Es decir, que hay 3 elevado a 15 posibles formas de hacer una quiniela. Si pensabais que hacer una quiniela era una cosa sencilla, pues resulta que hay un montón de posibilidades. Este número es igual a 14.348.907. Todas esas quinielas las podemos hacer. Otro tipo de problemas que suele ocurrir es el problema de nos dan una palabra y con las letras de esa palabra nos piden que hagamos cuántas palabras de 5 letras, de 4 letras, con o sin sentido que se puedan hacer. Por ejemplo, si queremos hacer las letras de la palabra sobre con palabras que tengan sentido o no de 5 letras, tendremos que la fase 1 tendremos 5 posibilidades, la S, la O, la B, la R o la E. En la fase 2 tendremos 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque ya escogí la primera palabra y si no voy a repetir letras, pues me quedan solamente 4. En la fase 3 tendré 3 posibilidades al haber fijado 2 y ahora como he fijado 2, en la fase 4 solamente tengo 2 opciones. Por último, al final, solamente tendré una opción en la fase 5. ¿Cuántas opciones hay? Palabras. En total, ¿cuántas serán? Pues ese 5 por 4 por 3 por 2 por 1 que podemos abreviar como 5 factorial. Hasta ahora ha aparecido un concepto que es muy importante y es el concepto de orden. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablábamos de los números de 3 cifras con 1, 2, 3, 4, 5, pues el orden es importante porque el número 123 es distinto que el 213. Si el orden es importante, es un caso extra que tenemos que considerar. En la quiniela también el orden es importante. Tenemos que hacer los 3 primeros con 1x1. Es una quiniela distinta que si hiciéramos los 3 primeros con x11. Pero ocurre que ese orden no siempre va a ser importante. Vamos a ver 2 ejemplos para que quede clara la idea y vamos a resolverlos. Por ejemplo, yo tengo una clase con 20 alumnos. Un problema es de cuántas formas se puede elegir delegado y subdelegado y otro problema es de cuántas formas se puede hacer equipos de pádel. La diferencia es bastante sutil. ¿Por qué? Porque en delegado y subdelegado no es lo mismo coger a Antonio y Marta que coger a Marta y Antonio. Porque si cogemos la pareja Antonio-Marta, Antonio sería el delegado y Marta la subdelegada,
Pero si los cogemos al revés, Marta, Antonio, Marta sería la delegada y Antonio sería el subdelegado. Son dos casos distintos. Pero si nos vamos ahora al segundo problema, da igual que cojamos primero a Antonio y después a Marta, que cojamos a Marta y después a Antonio. El equipo no es un equipo distinto. ¿Cómo se resolverían? Bueno, pues el primero es un problema de los que hemos considerado antes. Son variaciones y tenemos 20 posibilidades para la primera fase, elegir al delegado, y 19 para la segunda, porque ya tenemos un delegado y solo habría 19 posibilidades para el subdelegado. Así que multiplicamos y tendremos que el número total es 20 partido 19. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora tenemos que darle en el segundo problema una vuelta de tuerca al principio multiplicativo, porque tendremos 20 por 19, pero nos preguntamos, ¿el orden importa? Y la respuesta es que no. Marta y Antonio es el mismo tipo que Antonio y Marta. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nosotros cuando multiplicamos 20 por 19, entre eso 20 por 19 hemos contado una vez Marta y Antonio y otra vez Antonio y Marta. Y así con cualquier pareja. Las parejas las estamos contando dos veces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el número total? Pues lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 2 para, digamos, eliminar la duplicidad de casos que estábamos contando. Esto es la clave en otro tipo de problemas y ahora y estos casos se llaman combinaciones. Aunque ya digo que los nombres no son lo más importante. Lo más importante es saber qué estoy haciendo en cada problema y cómo ir resolviéndolo. Vamos a seguir con los equipos. Podemos tener equipos de 3 contra 3 o tener equipos de fútbol sala. Los equipos de 3 contra 3, baloncesto, 3 jugadores contra 3 jugadores. Estamos en la clase de 20 alumnos. Los equipos de fútbol sala son de 5 personas. Vamos primero con los de 3 contra 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos 3 fases del experimento. En la primera elegimos al primer jugador. En la segunda elegimos al segundo, 19 porque ya hemos elegido a uno. Y en la tercera elegimos al tercero. 20 por 19 por 18. Bien, nos preguntamos, ¿el orden influye? Si cojo a Alicia, Benito y Carmen en ese orden, ¿es un equipo distinto que si cojo a Carmen, Alicia y Benito? La respuesta es que no. El orden, si yo cambio el orden, no tengo un nuevo equipo. Así que al multiplicar 20 por 19 por 18, que yo estoy cogiendo por un lado a Alicia, Benito y a Carmen, pero también estoy contando el equipo de Benito, Carmen y Alicia, pues estoy poniendo más números de la cuenta. Si pensamos en el caso anterior que dividíamos entre 2, ahora podéis pensar que a lo mejor tenemos que dividir entre 3. Sería lógico, pero esta lógica está fallando ahora. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cuántas veces estoy repitiendo cada equipo de 3. Vamos a hacer la cuenta con Alicia, Benito y Carmen. Yo tengo un equipo que es Alicia, Benito y Carmen. Otro equipo que es Benito, Carmen, Alicia. También tengo el equipo de Alicia, Carmen y Benito. Todos estos son iguales, pero al multiplicar 20 por 19 por 18 yo los estoy contando. También tendré el equipo de Benito, Alicia, Carmen. Y cuando Carmen la estoy eligiendo al principio, Carmen, Alicia, Benito o Carmen, Benito, Alicia. ¿Cuántos números? ¿Cuántas veces he contado cada equipo? Pues al multiplicar 20 por 19 por 18, he contado 6 veces cada equipo. Entonces, tendría que dividir entre 6. Para que esto tenga un patrón y podamos generalizarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo que los equipos son de
3 jugadores. Entonces, para ver cuántas veces voy a repetir los jugadores, lo que tengo que pensar es, otra vez en los experimentos, ¿cuál es la primera fase del experimento? Modificar todos los posibles equipos con 3 jugadores. ¿Cuántas opciones tengo para el primero? Pues para el primero, para ir viendo cuántas veces estoy repitiendo, pues tengo 3. Aquí puedo poner a Alicia, a Benito o a Carmen. Para el segundo, pues yo solo voy a tener 2, porque una vez que he fijado el primero solo voy a tener 2 y para el último solamente 1. Si os fijáis, el producto de 2 por 3 por 1 es justamente el 6 que tenía antes. ¿Por qué me interesa ponerlo de este modo? Pues porque esa es la forma más fácil de generalizar. Cuando tenemos el fútbol sala, tenemos que son 5 jugadores por equipo. Entonces, yo voy a tener que, para el primero 20, 19, para el segundo 18, 17, 16, para el último, entre los 20 de la clase. Pero el problema es que cuando yo cambio el orden en el que cojo los jugadores, los 5 jugadores concretos, pues ahí estamos repitiendo equipos. Así que 20 por 19 por 18 por 17 por 16 no son los posibles equipos porque hay muchos equipos que repito. Voy a borrar aquí y vamos a ver cómo podemos ver cuántas veces estoy repitiendo. Imaginaos ahora que yo tengo mis jugadores y los voy a llamar A, B, C, D y E. Pues yo ahora estoy repitiendo esto bastante porque también tengo que si he cogido el equipo A y el C lo cogí segundo, B, D y E, es el mismo equipo y no tengo que contarlos todos. Así que cada equipo de 5 jugadores lo estoy cogiendo muchas veces. ¿Cuántas veces? Pues vamos a ver, tengo el experimento de ver de cuántas formas puedo reordenar estos 5 jugadores. Para la primera fase de ese experimento tengo 5 posibilidades. Para la segunda fase tengo 4 posibilidades, porque ya he elegido el primero. Si he elegido el primero y el segundo, solamente 3 posibilidades y así tendré 2 y 1 para los restantes. Fijaos que tengo 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el patrón? Pues si el equipo es de 3 jugadores, yo multiplico el 20 por 19 por 18 y después divido entre 3 por 2 por 6 porque ese es el número de veces que estoy repitiendo cada equipo concreto de 3. Si tengo 5, 20 por 19 por 18 por 17 por 16, pero como estoy repitiendo muchas veces los jugadores, dividiré entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es el número total de veces que se repite cada uno. Si tenéis paciencia y queréis, podéis ver que todas las posibles permutaciones se llaman de esas 5 letras nos va a dar ese 5 por 4 por 3 por 2. Solamente tendréis que ver que hay 120 posibilidades. Es un poco tedioso, pero si lo hacéis poco a poco seguro que conseguís encontrarlas todas. Hacedlo eso sí con un poquito de orden para que sea más sencillo. Vamos a ver un par de ejemplos más. Tenemos en este que 8 atletas corren en una carrera y tenemos que ver de cuántas formas pueden ir al podio. Bien, el primero lo podemos escoger de 8 posibilidades. El segundo, como ya hemos escogido el primero, solamente 7. Y el tercero, solamente 6. Pero tenemos que preguntar ese asunto del orden. ¿Aquí el orden afecta? Es decir, ¿es lo mismo que quede el primero, el jugador A, el corredor A, el segundo el B y el tercero el C? ¿Es un podio distinto que si yo pongo el A, el segundo, el B y el C? La respuesta es que sí. Las posibilidades A, B y C es una posibilidad distinta de B, A y C. Así que lo que yo tengo que hacer es multiplicar
8 por 7 y por 6, y ese será el número total de casos. No tengo que dividir en este caso. Pero vamos a ver este otro ejemplo. Ahora tenemos esos 8 mismos atletas, pero no estamos en la final. Ahora es una prueba clasificatoria y se van a clasificar los 3 primeros. Para que llegue uno el primero, tendré 8 posibilidades. Para tener el segundo, tendré 7 porque ya hemos quitado el primero. Y tendré 6 para el tercero. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que ahora, si llega A, B y C, se clasifican los mismos que si llegan B, A y C. Distinto orden no me dan un caso nuevo. En el ejemplo anterior, distintos órdenes me daban casos nuevos, pero en este ejemplo distintos órdenes no me dan casos nuevos. Así que aquí sí que hay que dividir. ¿Entre cuántos divido? Entre todas las posibles formas de reorganizar 3 corredores. ¿Y cuántas formas de reorganizar 3 corredores tengo? Pues tengo 3 por 2 y por 1. 3 posibilidades para el primero, 3 posibilidades para el segundo y una posibilidad para el tercero. 3 por 2 por 1. Antes de acabar el vídeo, un último problema. ¿Cuántos equipos de fútbol podemos hacer con nuestra clase de 20 personas? Para el vídeo, intenta hacerlo tú antes de que lo haga yo, que me interesa saber si lo has comprendido bien. Empezamos. Lo que vamos a hacer es lo de siempre. Para el primer jugador, 20. Para el segundo, 19 posibilidades. El tercero, y así sucesivamente hasta que llegue a completar las 11 posibilidades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 posibilidades. Me pregunto, si yo estoy seleccionando mis jugadores A, B, C, D y cambio el orden B, A, C, D, ¿el equipo es distinto? Pues resulta que no. Si yo cambio el orden en la selección de los jugadores, sigo teniendo el mismo equipo. Así que, en este caso, como cambiar el orden no me da un caso extra a contar, quiere decir que estoy duplicando, multiplicando, triplicando, etc. las posibilidades que estoy escogiendo si solo multiplicara. Por eso tengo que dividir. ¿De cuántas formas puedo reorganizar mis 11 jugadores? Pues tengo que ver. ¿Cuántas posibilidades hay para el primer jugador? 11. Para el segundo jugador, yo lo voy a poder reorganizar de 10 formas. Para el tercero de 9, porque ya tengo reorganizados, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos? Pues el 11 por 10 por 9 hasta por 1, que simplificamos como 11 factorial.